Creo que ya esto se supone que por ahí me va a salir un cartel que dice ya, está grabando. Bueno, en la semana pasada estuvimos viendo algunos problemas de programación lineal y ya vimos un poco cómo era la sintaxis del comando limproc o de la función limproc en MATLAB. Entonces, precisamente lo que quiero que hagamos hoy es tomar un problema y modelarlo y resolverlo, o sea, ir hasta el final. Por eso les decía que ya para la clase de hoy sí necesitábamos, o más bien necesitaban ustedes tener instalado el MATLAB y que se cercioraran de que tenían la función limproc. Que lo único que tenían que poner era limproc y si les salía que lo que había era un error de sintaxis, entonces lo tenían instalado. Si no, pues no. Entonces, bueno, vamos a confiar en que sí lo tienen y vamos a ir resolviendo junto conmigo, pero ustedes también lo van a ir haciendo en MATLAB. Entonces, para eso vamos a usar un archivo que tengo por aquí que se llama limproc3. Gracias. Ajá. Ah, no, todavía no estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? No. Bueno, sí, voy a empezar a compartir pantalla ahora. Compartir pantalla. Acá creo que no. Sí, compartir. No. ¿Ya ven mi pantalla? Sí. Ajá. Bueno, ahí lo que tengo, este archivo, por supuesto, después se los voy a compartir. De hecho, si lo quieren, no, este no está en Moodle. No, entonces vamos a irlo viendo simultáneamente, no pasa nada. Si ustedes quieren moverlo para arriba o para abajo, me dicen. O lo otro que puedo hacer es ponerlo aquí en el chat. Voy a ponerlo en el chat. Aquí en Teams creo que lo puedo poner en el chat. Aquí. Por si quieren bajarlo, efectivamente sí lo puedo poner aquí. Modelado matemático. ¿Cómo que se llama el archivo? Se llama limproc3, creo que se llama. Ajá. Bueno, si lo quieren tener ahora disponible, lo pueden bajar de ahí del chat. Ya deben haberlo recibido. Entonces, no sé si... No, estaba mirando por si acaso Héctor entra a la sala de espera. Si ustedes lo ven, creo que le pueden dar entrada a ustedes también. Porque yo cuando comparto la pantalla, pues no veo el chat. Entonces, bueno, vamos a ver el primer problema. Les decía, vamos a modelarlo y resolverlo. Ahí están viendo uno que dice ejemplo 1, ¿verdad? Sí. Ok, sí. Bueno. Una empresa constructora iniciará un proyecto urbano en un terreno de 4 hectáreas, que son 40.000 metros cuadrados. En él se construirán dos tipos distintos de casa. Las viviendas de tipo 1, que ocupan una superficie de 270 metros cuadrados y representan para la empresa una ganancia de 80.000 unidades monetarias, y las viviendas de tipo 2, que ocupan 200 metros cuadrados y con una ganancia de 59.000 unidades monetarias. Los estudios de mercado indican que la demanda máxima de viviendas de tipo 1 es de 100 unidades, mientras que para las de tipo 2 corresponde
a 120 unidades. Y además la demanda máxima combinada es de 170 unidades. Se desea determinar la combinación óptima de viviendas para lograr una ganancia máxima. Este problema no lo habíamos visto antes, ¿verdad? No. El primero que vimos era de un agricultor que sembraba tomates, pimientos y no sé qué otra cosa. Bueno, una vez más, aquí el primer punto es entender de qué se trata. Entonces, leemos con cuidado. Tenemos una empresa constructora. Esta empresa constructora tiene un terreno, por supuesto, limitado de 40.000 metros cuadrados. Esa es una restricción. Tienen la posibilidad de construir dos tipos diferentes de casa. Cada una de esas viviendas tiene sus características respecto a la superficie que ocupan. Una ocupa 270, la otra 200 metros cuadrados. Y también las ganancias son diferentes. O sea, la de 270 tiene una ganancia de 80.000, la de 200 tiene una ganancia de 59.000. No pueden construir a lo loco. Quiero decir, tienen una restricción respecto a la demanda de viviendas de tipo 1, que son 100, o sea, no deben hacer más de 100 de tipo 1, no deben hacer más de 120 de tipo 2 y en total no deben hacer más de 170. Y esos son todos los datos que tenemos. Y como siempre tenemos que ir directo a la pregunta, a lo que se nos pide. Y en este caso lo que dice es que se desea determinar la combinación óptima de viviendas para lograr una ganancia máxima. Combinación óptima de viviendas significa que debemos determinar cuántas viviendas se deben construir de tipo 1 y cuántas viviendas se deben construir de tipo 2. Y como eso es lo que queremos determinar, eso nos lleva directamente a las variables. ¿Qué es lo primero que nosotros debemos determinar en un problema de este tipo? O sea, ¿cuáles son las variables de nuestro problema? Y aquí las variables de nuestro problema son cantidad de viviendas de tipo 1 y cantidad de viviendas de tipo 2. Y aquí las tengo. Cantidad de viviendas de tipo 1 por construir y cantidad de viviendas de tipo 2 por construir. Luego podemos pasar a la función objetivo o a las restricciones. Ahí es digamos que a gusto del que está haciendo el modelo. En muchos casos, en muchos libros, se pone primero la función a optimizar y después las restricciones. Porque se dice, bueno, el problema que yo tengo consiste en optimizar tal función sujeto a estas restricciones. Bueno, en este caso yo tengo primero puesto las restricciones, pero voy a ir a la función. Fíjense que lo que dice el problema es que se desea determinar la combinación óptima de viviendas para lograr una ganancia máxima. Ganancia máxima. Entonces, yo sé que la ganancia por unidad de vivienda de tipo 1 es 80.000 y la ganancia, ganancia máxima no, la ganancia, creo que dije ganancia máxima, la ganancia por unidad de vivienda de tipo 1 es 80.000 unidades monetarias y de tipo 2 son 59.000 unidades monetarias. Como yo estoy diciendo que se van a construir X1 viviendas de tipo 1, entonces la ganancia total que se va a obtener con viviendas de tipo 1 sería 80.000 por X1, porque esta es la ganancia unitaria. Y de la misma manera la ganancia por viviendas de tipo 2 sería 59.000. Por tanto, la ganancia total sería 80.000 por X1 más 59.000 por X2. Y aquí está, 80.000 por X1 más 59.000 por X2. Aquí quiero hacer una salvedad porque, bueno, aquí en México es muy común que usen la coma del millar. Eso a la hora de modelar y de trabajar con cualquier tipo de software, pues es muy importante que no se use. A pesar de que aquí, por ejemplo, tengo puesto yo aquí una coma, que ahora mismo lo voy a quitar.
porque en ocasiones sin darse cuenta sí pone la coma y entonces en el mejor de los casos da un error. En el peor resulta que meten un ruido tal en el sistema que después ni siquiera se dan cuenta dónde es que puede estar ese error. Entonces, bueno, fuera comas, aquí la función objetivo es esta, 80.000 por X1 más 59.000 por X2. En este momento estoy haciendo el modelo, me voy a olvidar totalmente de MATLAB, voy solamente al modelo y ya después veremos cómo traducir todo esto al lenguaje de MATLAB. Entonces, una vez definidas las variables y la función objetivo, vamos a las restricciones. ¿Qué restricciones tenemos? Volvemos al problema. Tenemos restricciones de espacio, porque solamente tenemos 40.000 metros cuadrados. Por tanto, el espacio es una restricción. Como cada vivienda de tipo 1 ocupa 270 metros cuadrados y cada vivienda de tipo 2 ocupa 200 metros cuadrados, entonces cuando yo multiplique 270 por X1, que es la cantidad de viviendas de tipo 1 que se van a construir, y 200 por X2, que es la cantidad de viviendas de tipo 2, y sume, eso me va a dar la superficie total que yo voy a usar. Por tanto, ese número no puede ser mayor que 40.000. Quiere decir que aquí tengo una restricción que sería 270 por X1 más 200 por X2 es menor o igual que 40.000. Esa es una restricción que tenemos de espacio, que es esta que está aquí. 270 por X1 más 200 por X2 es menor o igual que 40.000. Esa es la restricción de espacio. Pero tenemos otra restricción u otras restricciones que tienen que ver con la demanda. Y es que me dicen que las viviendas de tipo 1, según los estudios de mercado, tienen una demanda máxima de 100 unidades. Eso significa que X1 no debe ser mayor que 100. O dicho de otra manera, X1 tiene que ser menor o igual que 100. Por otro lado, la demanda de las viviendas de tipo 2 corresponde a 120 unidades, por tanto X2 tiene que ser menor o igual que 120 y la demanda máxima combinada es 170, por tanto esto me da otra restricción que sería X1 más X2, que sería el total de viviendas a construir, es menor o igual que 170. Y aquí tengo estas restricciones. Demanda de viviendas de tipo 1, 120, por tanto X1 es menor o igual que 120. Demanda de tipo 2 es, 100, aquí de tipo 2, 120, y la combinada es menor o igual, o sea, la demanda es 170, por tanto el total de viviendas a construir debe ser menor o igual que 170. Y además tenemos una restricción que, como ya hemos dicho antes, muchas veces no se menciona explícitamente, pero que al modelo sí hay que decírselo, y es que el resultado tiene que ser valores positivos. Por supuesto, la cantidad de viviendas que se van a construir de tipo 1 y de tipo 2 no puede ser negativa. Por eso la restricción es que las dos variables toman valores mayores o iguales a 0. Porque la conclusión puede ser hacerlas todas de tipo 1, todas de tipo 2. O sea, pueden tomar el valor 0, lo que no pueden ser es negativa. Y por tanto, la modelación del problema es eso que tenemos en esa pantalla. Dígame. De la combinada, ¿por qué es menor y igual a 70? ¿No sería igual? A ver, te escuché un poco mal, pero lo que creo que me estás diciendo es que ¿por qué no se pone aquí igual 170 en lugar de menor o igual? Exacto. Bueno, lo que pasa es que en el planteamiento del problema no dice que haya que construir 170 viviendas. Lo que dice es que la demanda máxima. Pero una demanda sería como un pedido, por decirlo así, ¿no? Ya está solicitado. Bueno, no, aquí lo que me están diciendo es que hay un estudio de mercado que indica que la demanda máxima de vivienda de tipo 1 es 100, o sea, no puede haber más de 100. Cuando me dice demanda máxima, es que no debo construir más de 100.
viviendas de tipo 1, mientras que para las de tipo 2 corresponde a 120 unidades la demanda máxima. Y de la misma manera dice la demanda máxima combinada es de 170 unidades. Por tanto, no debo rebasar los 170. Siempre vamos a tener la posibilidad de, como esto lo vamos a hacer con MATLAB, de incluso probar variantes. O sea, siempre se puede hacer probar variantes, pero te das cuenta que ponerle la restricción de que sean exactamente 170 unidades, lo vamos a hacer si quieres dentro de un momento, lo probamos. Pudiera llevarnos a la conclusión de que no hay forma, que no es posible hacerlo obteniendo, porque decir que hay que construir 170 casas es una restricción mucho más fuerte que decir que no puedo construir más de 170. A lo mejor la ganancia máxima la obtengo con una combinación que me da, qué sé yo, 163 casas, por decir. Sin embargo, si le pongo la igualdad, puede ser diferente. De la manera que está escrito, como dice que la demanda máxima combinada es de 170, lo lógico que se ponga es menor o igual. Pero al rato lo vemos qué pasaría si en lugar de menor o igual pongo igual. Ok. ¿Sí? Gracias. Pero de la manera que está escrito, si no diría, se desean construir 170 viviendas. Perfecto. Y no es lo que me dicen. Bueno, volvemos entonces. Como les decía, este sería, si lo dejamos así, si después vamos a probar aquí con igual, pues ya cambiamos el modelo. Pero de momento el modelo sería así. El modelo consiste en tener bien claro cuáles van a ser las variables de nuestro problema, cuál es la función objetivo, escribiendo siempre si lo que se quiere es maximizar o minimizar. Eso forma parte de la modelación del problema. Y luego todas las restricciones. Ahora vamos a ver entonces cómo resolver este problema con MATLAB. Y para eso lo que voy a hacer es que voy a tomar todo esto otra vez, pero lo voy a traducir al lenguaje de MATLAB. Entonces vamos a ir viendo aquí, poco a poco. A ver, lo primero es que nos demos cuenta que las variables no se le dan a MATLAB. Eso es un elemento importante. O sea, las variables quedan ocultas. No tienen, yo no tengo forma de decirle a MATLAB, mis variables son x1 y x2. No, eso sencillamente forma parte de mi modelo y yo después tengo que interpretar cuando tenga la respuesta, pues, cuál es la solución al problema. Entonces, fíjense que en el modelo lo primero son las variables, sin embargo, cuando yo voy a traducir esto al lenguaje de MATLAB, las variables quedan ocultas, transparentes, no se ven. Entonces, para modelar, lo primero que dijimos nosotros en la sintaxis, fíjense que aquí tengo escrito, aquí debajo tengo escrita, este ratón está medio, no sé si es que ya la pila está... Bueno, aquí tengo escrita la sintaxis del comando linprop, que ya vimos la semana pasada. Y el primer parámetro es la función optimizar, que lo tenemos aquí planteado. Pero recuerden que dijimos que en MATLAB los programas de programación lineal lo que hacen siempre es minimizar la función objetivo. Entonces, como justamente lo que nosotros queremos hacer es maximizar, porque se trata de ganancia, entonces esta función tenemos que tomarla con sus signos cambiados. En lugar de tomar 80.000, 59.000, entonces tomamos menos 80.000, menos 59.000. Eso es porque la función que yo quiero optimizar, lo que quiero obtener es su valor máximo. ¿De acuerdo? Entonces, el segundo parámetro es A. El parámetro A, quedamos que eran todos los coeficientes en orden, o sea, A es una matriz, todos los coeficientes de las restricciones del tipo menor o igual. Significando esto que si hubiera alguna restricción del tipo mayor o igual, se convierte en una restricción del tipo menor o igual, multiplicando toda la inecuación por menos 1. Pero no es el caso. Aquí no tenemos ninguna
restricción del tipo mayor o igual. Entonces, trabajamos con los coeficientes de todas las restricciones del tipo menor o igual. Y podemos considerar estas 4 restricciones. La primera me dice que 270x1 más 200x2 menor o igual que 4000. La segunda dice que x1 es menor o igual que 100. Si la voy a considerar, al rato vamos a ver que esto hay 2 maneras de hacerlo. Ya eso lo vimos también la semana pasada, pero como lo voy a considerar ahora como una restricción del tipo menor o igual, esto es como si yo tuviera aquí un más 0 por x2. Lo puse como... Ajá. Esta restricción me queda de esa manera. Es como si tengo 1 por x1 más 0 por x2 menor o igual que 100. Y esta restricción me quedaría como 0 por x1 más x2 menor o igual que 120. Y la tercera, la cuarta, x1 más x2 menor o igual que 170. O sea, esto lo puedo considerar como mi sistema de inecuaciones del tipo menor o igual. Como lo voy a tomar así, entonces A es la matriz de los coeficientes. Quiere decir que tendría yo que poner 270, espacio 200, punto y coma, porque salto a otra ecuación. 1, que es el coeficiente aquí de x1, espacio 0, punto y coma, 0, espacio 1, punto y coma, 1, espacio 1. ¿Qué es lo que tengo aquí? 270, 200, 1, 0, 0, 1 y 1, 1. Esa sería la matriz A. La matriz B es la que está formada, aquí tengo, voy a quitar esta coma porque esa coma me podría meter ruido si la uso. Estaría formada por los términos de la derecha de todas las inecuaciones del tipo menor o igual, que en este caso sería 40.000, 100, 120 y 170. En el mismo orden, por supuesto, en que yo tomé las inecuaciones. 40.000, 100, 120 y 170. ¿De acuerdo? Luego hay un parámetro que es AEQ. AEQ es la matriz de los coeficientes de las restricciones del tipo ecuación. O sea, de las que son del tipo igual. Pero aquí no hay ninguna. Al no haber ninguna, no vamos a tener ni AEQ ni BEQ. La semana pasada hacíamos esto. Yo ponía aquí AEQ igual, abría corchete y cerraba corchete. Y lo mismo con B, BEQ igual, abro corchete y cierro corchete. Eso lo podemos hacer así, y entonces aquí yo escribiría AEQ y BEQ, o directamente pongo los corchetes aquí abiertos y cerrados. Cualquiera de las 2 maneras es equivalente. El rato lo vemos cuando pasemos a MATLAB. La semana pasada yo ponía aquí AEQ igual, abro corchete, cierro corchete. BEQ, abro corchete, cierro corchete. Eso está bien, y entonces lo que hago es que aquí pongo, puedo dejarlo así como está, o pongo AEQ y luego aquí pongo BEQ. Y sencillamente siempre uso exactamente este comando tal cual. Y fuera, entonces que yo escribo todos los parámetros. Como dice aquí, AEQ igual a corchete que se abre que se cierra, y BEQ, corchete que se abre que se cierre, porque no hay restricciones del tipo ecuación. Entonces me quedan las cotas. Como las 2 variables tienen que ser mayor o igual que 0, entonces tengo una cota inferior, un low boundary, que sería 0,21, o también, igual podemos escribir, ya habíamos visto esto, que se puede escribir aquí, LB igual corchete 0, punto y coma 0, corchete. Esto es exactamente equivalente a esto. O sea, aquí le estoy diciendo, genera una matriz que tenga puros ceros con 2 filas y una columna. Y aquí estoy diciendo lo mismo. LB va a tener un 0 y debajo, como pongo punto y coma, esto es debajo un 0. Quiere decir que tiene 2 renglones y una columna. Cualquiera de estos dos es equivalente. Y por otro lado, no tengo cotas porque las consideré como inecuaciones aquí. Después vamos a ver que sí puedo hacerlo con cotas. Yo puedo poner que 100 es una cota de x1 y 120 es una cota superior.
de X2. Pero como aquí ya puse las restricciones, entonces en este caso las cotas superiores, upper boundary, son vacías, no hay. Y ya eso sería todo. Ahí tengo toda la modelación del problema. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Yo tengo una duda en LB, low boundary y upper boundary. L es low boundary. ¿Cómo sé cuál es low boundary? ¿Cómo sé cuál es el otro? Bueno, pues low boundary es la cota de abajo y upper boundary es la cota de arriba. O sea, si el signo es mayor o igual de esa cota, sería up. No, claro que no. A ver, fíjense, lo importante aquí es que los razones. Si yo te estoy diciendo que X1 es mayor o igual que 0, X1 es mayor o igual que 0. ¿Por qué X1 tiene que ser mayor o igual que 0? Porque X1 es la cantidad de casas que se van a construir. Okay. Entonces, de ninguna manera puede ser un número negativo. Por la naturaleza de la variable. Dijimos que X1 es la cantidad de casas de tipo 1 que se van a construir. Y X2 es la cantidad de casas de tipo 2. Luego, por la naturaleza del problema, ninguno de esos dos números puede ser negativo. Entonces, por eso yo tengo que poner que tanto X1 como X2 son mayores o iguales que 0. Pero si son mayores o iguales que 0, es que ellas están por encima de 0. Por tanto, el 0 es el que es la cota inferior. El 0 está por debajo. Efectivamente, ellas están por encima de 0, quiere decir que el 0 entonces es una cota inferior. Perfecto. Cuando lo modelemos de otra manera, diciendo que X1 no puede ser mayor que 100, porque la demanda máxima de viviendas de tipo 1 es 100, entonces 100 se convierte en una cota superior para X1. Ya me ¿Sí? estoy. Sí, Ok. Sí. gracias. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No, yo ya estoy escribiendo el código. Correcto. Entonces, yo les propongo que ahora ustedes abran sus MATLAB y vamos a ir escribiendo todo esto precisamente en MATLAB. Pero antes de eso les quiero, no sé si ustedes, bueno, me dijeron que sí han usado alguna vez MATLAB, pero no sé si han usado la instrucción diary. No. No, esa Bueno, no. ahora se las voy a ver, sobre todo cuando vayan a hacer una tarea o un examen, yo les recomiendo que cuando vayan a empezar su sesión, voy a esperar que se me abra MATLAB. Aquí está. Bueno, como estoy empezando una sesión, aquí todo está, digamos, todas las variables están sin instanciarse, sin valores. Pero como a veces sucede que tuvimos una sesión y a lo mejor no cerramos MATLAB, en fin, yo les recomiendo. Primero vamos a hacer lo siguiente. O sea, vamos a poner diary on. ¿Qué significa eso? No se ve su pantalla de. No, no Ah, se ve el color. No, se ve nada más la de Word. sí, voy a cambiarla, perdón. No sé por qué, pero bueno, ahora. Sí, porque mejor le pongo escritorio. Ahora sí ven, ahora sí ven MATLAB. Sí, ya vemos la línea de comando de MATLAB. Sí. Ahora no sé por qué. Diary cannot open file, permission denied. Ay, por dónde estoy. Bueno, en fin. Déjenme cambiarme aquí de. Por alguna razón no me deja escribir en C, entonces voy a poner diary on. Y ahora sí. A ver, ¿qué significa diary on? Diary on es una instrucción que lo que hace es decirle a MATLAB, genérame una bitácora con todo lo que yo haga.
Entonces, a partir de ahora, en este archivo que ven aquí a la izquierda, en este panel, ven que hay un archivo que dice diary. Sí. Ajá. Ahí se va a escribir todo lo que yo escribo aquí. Y al final, cuando yo cierre, que ponga diary off, en los casos en que sea una tarea o un examen, ese archivo ustedes lo deben enviar. ¿Ok? Entonces aquí lo único que hemos hecho es generar, bueno, un diario o una bitácora. ¿Ok? Y luego yo les recomiendo que siempre a la hora de empezar escriban clear all. ¿Qué significa clear all? Que voy a empezar desde cero, que si hubiera algo, alguna variable que tiene valor en memoria, a todas las variables le quité su valor. Y entonces a partir de ahora, todas van a tomar los valores que yo le diga. ¿Ok? Entonces, bueno, pues tenemos que ir poniendo aquí los valores en el orden que quieran, no importa en qué orden los vayamos poniendo, pero tenemos que poner todos los parámetros que determinamos aquí. Entonces voy a, por ejemplo, voy a traer estos. Insisto, no importa en qué orden se pongan, ¿eh? Aquí creo que debo poner punto y coma. Bueno, ya traje A y traje B. Si no lo quieren traer, lo quieren, bueno, porque ustedes no tienen, por supuesto, el archivo en Word a lo mejor abierto, pues sencillamente pongo aquí, voy a traer primero F, que es el primer parámetro que se usa. Voy a escribir F. Ajá, ya tengo F, tengo A, tengo B. Entonces, realmente solamente me quedaría A equation, que insisto, lo puedo poner así, abro corchete y cierro corchete, B equation, igual, upper boundary, no hay, y low boundary sería 0, punto y coma 0. O sea, tenemos que poner, recuerden que el improc tiene esos parámetros, que son F, ya introduje F. Cuando yo escribo la F me dice si tiene valor, entonces ahí me está devolviendo los valores que tiene F. Efectivamente ya introduje F. A también ya la introduje. B minúscula, ahí están los valores. A equation, ahí están los valores. B equation, ahí están los valores. Low boundary, 0, upper boundary, vacío. Que si tengo todos los parámetros. ¿Ya hicieron eso ustedes? A mí nada más me falta poner A y B. Ok, bueno, voy a esperar a que lo hagan. Si tienen abierto este panel de la izquierda, ven que aquí están todas las variables que se han ido instanciando o tomando valor. ¿Podría acercar A, ¿Acercar qué? el valor de A? Acercarlo. Es que no se distingue. 270. Aquí lo voy a volver a poner. A es 200. Bueno, de la manera en que se introduce, sería así. A, abre corchete, 270, espacio 200, punto y coma, 1, espacio 0, punto y coma 0, espacio 1, punto y coma 1, espacio 1. O sea, sería así. Esto es lo que nosotros ponemos y lo que está debajo es lo que me devuelve
MATLAB. Bueno, si ya introdujeron esos parámetros. Yep. Bien, esto, como no sé qué tanto han usado MATLAB, voy a recordar para algunos y para los que no sea recordar, pues les voy a comentar. Yo les había dicho que había distintas maneras de introducir los datos, incluso cuando trabajamos con una matriz. Nosotros voy a, por ejemplo, introducir aquí una matriz ficticia con 1 espacio 2, enter, 3 espacio 5, enter, por ejemplo, 7 espacio 8 y cierro corchete. O sea, una manera de introducir una matriz es cambiando, en lugar de poner punto y coma y seguir escribiendo en esa misma línea, pues sencillamente yo doy enter. ¿Qué inconveniente tiene hacer esto? Que si yo me equivoqué, por ejemplo, no era 3, era menos 3, no tengo forma de salvar la matriz. O sea, voy atrás. Cuando yo estoy aquí en el panel de MATLAB y le doy a la tecla que es flechita hacia arriba, me abre una ventana donde está todo lo que yo he ido escribiendo, pero me lo devuelve por líneas. ¿Ven? Entonces, si yo quisiera cambiar el 3 por menos 3 y me paro en esta línea y pongo aquí un menos 3, sencillamente no entiende. MATLAB me dice, bueno, ¿y qué? ¿Qué pasó? Sin embargo, si el error hubiera estado aquí, digamos, yo puedo recuperar la matriz completa y entonces le pongo un menos por aquí y sí me salva la matriz. Por eso yo recomiendo que se use esa manera de introducir una matriz, de hacerlo en una sola línea y usando punto y coma, en lugar de hacer enter, enter, enter. Entonces, bueno, volviendo a lo que estábamos, tengo ya todos los parámetros, aquí lo podemos ver en el panel de la derecha, tengo F, A, B, AEQ, BEQ, LB y V, que son todos los parámetros. Bueno, aquí hay una C, pero esa no tiene nada que ver con esto. Entonces, ahora ya le puedo decir a MATLAB, resuelve el problema, y para resolver el problema, la instrucción sería, abro corchete, X, fval, cierro corchete, y eso es lo que significa es que me va a devolver un valor para X, que es digamos, la matriz que va a contener todas las variables mías, que en este caso son dos nada más, X1 y X2, y además me va a dar el valor de la función que yo quiero optimizar. O sea, cuál es el F óptimo. Y entonces aquí pongo linproc y escribo F, A, B, AEQ, BEQ, LB, V y cierro paréntesis. A, F, A, B, A equation, B equation, los boundary, upper boundary y se acabó. ¿Sí? Y ya le doy enter, está resolviendo el problema y ahí me da la respuesta. La respuesta que me da MATLAB dice Optimum Solution Found, o sea, encontró una solución óptima. En algunos casos me va a decir no encontré solución óptima porque no me dice el por qué, pero eso puede ser porque las restricciones que le puse fueron tales que no obtiene un valor óptimo. Pero bueno, en este caso me está diciendo que sí, que encontró un valor óptimo, que ese valor óptimo es para estos son los valores de X para los cuales se obtiene el valor óptimo. Esto significa que son 100 casas de tipo 1 y 65 casas de tipo 2. Y la ganancia máxima yo la tengo que cambiar el signo porque yo modifiqué la función objetivo porque era de maximizar y yo quería minimizar. Por tanto, yo aquí voy a escribir, si pongo el signo de por ciento, MATLAB entiende que lo que voy a hacer es poner un comentario. Esto a veces se hace, bueno, se hace cuando se está programando para que esa línea el compilador no la tome en cuenta, pero también se hace para que no me dé ninguna línea de error y que eso quede escrito en el diary. Entonces yo aquí puedo poner ahora la solución óptima
es construir 100 viviendas del tipo 1 y 65 del tipo 2 y se obtiene una ganancia de, perdí el número, ¿cuánto era? Bueno, yo puedo dar ahí, voy a dar un cambio de línea, vuelvo a poner aquí por ciento. Y entonces aquí tengo tres lugares sería 11 millones, ¿no? 11 millones 835 mil. Supongo 11, 835, 123 unidades monetarias. Y se acabó. Por supuesto, este punto que acabo de escribir aquí debajo como comentario es muy importante. O sea, no tendría sentido que ustedes me digan, ya resolví el problema y esta es la solución. Porque si me das como solución 165 y menos 11.835.000, pues no me estás diciendo nada. Yo te pregunté cuántas viviendas hago de tipo 1, cuántas de tipo 2, y como eso no está en el problema, o sea, y aquí no hay variables, porque insisto, en MATLAB las variables son transparentes, no sé qué cosas son. Yo tendría que saber que tú decidiste que tu vector de solución primero me va a dar las de tipo 1 y después las de tipo 2. Tú podías haber decidido que no fuera así. Y por otro lado, que tú convertiste esto en un problema de minimización cuando realmente era de maximización. No me puedes dar como tu respuesta menos 11 millones, porque eso significaría pérdida en lugar de ganancia. Luego aquí el paso importante es, después que tengo esto, cómo interpretar la salida. Supongo que llegaron a la misma respuesta. Sí. Yo les comenté la semana pasada que muchos problemas de programación lineal no tienen solución única. El que sí es único es este valor. Pero pudiera suceder que hubiera dos combinaciones que dan la misma ganancia. Y eso significa que en algunos casos, según el MATLAB que ustedes tengan y según muchísimas variables que en ese caso ya son de tipo aleatorio, van a llegar a una o a otra solución. Pero este valor sí siempre va a ser el mismo. O sea, no es posible que unos lleguen a un valor y otros a otro. Si llega uno a un valor y otro a otro, es que la formulación del problema no es la misma para todos. Entonces, bueno, esto sería una manera de resolverlo. Ahora, podemos hacerlo de otra manera, como yo les decía. O sea, voy a tomar A y voy a considerar que la segunda y la tercera restricción no son restricciones del tipo menor o igual. Me voy a quedar solamente, voy a regresar acá al planteamiento. ¿Ven mi Word? Sí. Ok, entonces voy a tomar esto como estaba originalmente. Originalmente yo lo que tenía aquí era esto. Y entonces voy a considerar que esta primera es una restricción del tipo menor o igual y esta también una restricción del tipo menor o igual, pero estas no. Estas son cotas superiores, 100 y 120. Eso significa que entonces en B también tengo que quitar esa línea empieza con una A, entonces es esta. Voy a poner en B 40.000 y 170. Y entonces ahora en Upper Boundary voy a poner las restricciones que eran, la primera es 100 o es 120. 100 y 120. Ok, 100
punto y coma, 120. Quiere decir que ahora lo que hice fue considerar que 100 y 120 son cotas superiores de X1 y X2 en lugar de escribirlo como una restricción. Está claro que estoy diciéndole exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces voy a volver a escribir el comando. ¿Cómo hace eso para X, copiarlo? diga. ¿Cómo hace ese escáner para copiarlo en toda la gama de ecuaciones? No entendí la pregunta. Ajá, saca como un panel y elige la ecuación y la pone. Sí, bueno, eso es para, sí, efectivamente, para ahorrar. Eso lo logro con la flechita hacia arriba. La tecla que es flecha hacia arriba, bueno, eso no en todas las computadoras están en el mismo lugar. Eh, Normalmente está en la parte derecha, donde mismo están los números. Hay un comando, hay una tecla, perdón, que es flecha hacia arriba, flecha hacia abajo, flecha a la derecha, flecha a la izquierda. Sí. Si le das flecha hacia arriba, te sale te sale todo lo que se ha escrito. Y Sí. entonces tú te mueves con ese mismo flecha hacia arriba. Y si quieres modificar un renglón, o sea, si lo quieres tomar tal cual, por ejemplo, yo aquí llegué a este, ya doy enter y lo ejecuto. Si yo quiero, por ejemplo, en este caso, me paro arriba de este comando y quiero cambiar algo, entonces lo que hago es que doy flecha hacia la izquierda para entrar. Y aquí puedo modificar lo que yo quiera. Bueno, al rato regresamos ahí si quieren, pero lo que quiero que vean es que llegué exactamente a la misma solución. Por supuesto, porque lo único que hice fue cambiar la manera en que le decía que X1 no puede ser mayor que 100 y X2 no puede ser mayor que 120. Pero las restricciones son las mismas, solo que al cambiarla al lenguaje de MATLAB lo hice de una manera diferente. En este caso lo que hice fue que aquí cambié, esto lo quité de aquí. Quité entonces también esto de aquí. Y en Upper Boundary puse 100, punto y coma, 120. Es otra manera de resolver lo mismo. ¿De acuerdo? Perfecto, sí. Bien, pero ahora vamos a hacer otra cosa. Y es que alguien comentó que por qué aquí había puesto menor o igual y no había puesto igual. Ya lo vimos en el planteamiento del problema. No, en el planteamiento del problema no se decía que se quieren construir 170 viviendas, sino que se quiere optimizar el ingreso y no deben ser más de 170. Fíjense que en la solución que estamos obteniendo son 165 las viviendas que se construyen. A propósito, antes de ver la modificación, siempre es conveniente que cuando uno llega a la respuesta, verifique que la respuesta que estamos obteniendo cumple con las restricciones. Por supuesto, MATLAB nunca me va a dar una solución que no cumpla con las restricciones, solo que yo pude haber escrito mal las restricciones. Entonces, por eso, en este caso me está diciendo 100 y 65, pues no es ocioso que vayamos al problema y digamos, bueno, según me dice MATLAB, van a ser 100 viviendas de tipo 1 y 65 de tipo 2. Entonces podemos verificar que efectivamente este resultado es menor que 40.000. Aquí tengo 100, es correcto, menor o igual que 100. Aquí tengo 65, menor o igual que 120. Y la suma es menor o igual que 170. O sea, sí estoy cumpliendo con las restricciones. Pero como les comentaba, vamos a ver qué pasa si en lugar de poner esto menor o igual que 170, digo que sean exactamente 170. Si yo digo que sean exactamente 170, voy a reescribir esto aquí.
¿Cuáles serían las modificaciones que tengo que hacer? Bueno, voy a poner aquí igual. Entonces ahora en mi matriz A lo voy a dejar como upper boundary, da igual. Ya sabemos que da lo mismo ponerlo de una manera u otra. Aquí entonces tengo una sola restricción del tipo menor o igual. Por tanto, este 170 también lo tengo que quitar. Pero tengo una restricción del tipo A equation, que sería 1, 1. Y tengo también entonces que poner la parte de la derecha en B equation, que sería 170. O sea, la modelación ahora consiste en que tengo una sola restricción del tipo menor o igual, y por eso en la matriz A solamente voy a tener 270, 200. En B tengo el lado derecho. Esto lo voy a dejar como cotas superiores, que son 100 y 120. Pero esta restricción es del tipo igualdad. Al ser una restricción del tipo igualdad, entonces tengo que A equation no es vacía, sería 1 y 1, que son los coeficientes de la derecha, y B equation sería 170. Lo demás se queda igual. Entonces vamos a ir a MATLAB y vamos a restablecer todas esas cosas. La función f se queda como estaba. A lo tengo que modificar. Entonces, puedo ponerlo directo. Voy a escribir que A es 270, 200. O lo puedo rescatar con lo que decía de flecha hacia arriba, pero bueno, lo voy a, en este caso yo lo puse ya directo. B también lo tengo que modificar porque B tenía dos valores porque yo tenía dos restricciones del tipo menor o igual. Ahora tengo una sola. Entonces, B sería solamente 40.000, que es la restricción de los metros cuadrados. Entonces, A equation ahora va a ser 1, 1. Y B equation es 170. O sea, yo ahora voy a obligar a que sean 170 viviendas. Lo demás se queda como estaba. Low boundary está en 0,0. Upper boundary está en 100, 120. O sea, es correcto. Entonces ya lo único que me queda es volver a escribir x, fval, pero lo voy a buscar acá en la derecha. Lo tengo ahí. Ya doy cambio de línea. Y bueno, lo puedo volver a escribir, por supuesto. Y fíjense qué me está dando a mí ahora. Me está dando que yo puedo construir 85.7143 viviendas de tipo 1 y 84.2853 viviendas de tipo 2, lo cual me conduciría a una ganancia de 11.830.000. La ganancia que teníamos antes era 835.000. 11.835.000. Y ahora me está dando 11 millones. Por 5,000 pesos. Bueno, Sí, no, perdón. Justamente aquí lo importante es la interpretación de los resultados. Parecería que la diferencia son 5.000 pesos, pero no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque yo no puedo construir 85.7 viviendas de tipo 1. Fíjense, aquí es donde está el asunto de qué es lo que es importante cuando uno hace un modelo matemático y usa una herramienta matemática para resolver un problema. Yo no podría decir en este caso ciegamente que la solución es construir 85.7 81.7143 viviendas de tipo 1, porque ¿quién va a comprar 0.71 viviendas de tipo 1? Pues nadie. O sea, yo no puedo construir 85.71 viviendas de tipo 1, ni puedo construir 84.28 de tipo 2. Entonces, esta solución que está aquí es una solución aritmética del problema, pero no es una solución real.
que yo pueda darle a la persona, al dueño del problema, y decirle, mira, lo que tienes que hacer son 85.7 casas de tipo 1 y 84.2 de tipo 2. Por supuesto que no. Yo tendría que decir, bueno, parece que serían 85 de tipo 1 y 84 de tipo 2. ¿Me explico? Sí. Entonces, yo voy a crear aquí una variable ficticia nueva, y, que va a tener esos valores 85 y 84. Que sería lo que yo le podría proponer a la persona. Mira, construye 85 tipo 1, 84 tipo 2. Claro, ya esto tiene un problema. Esto no me da 170. Bueno, voy a ponerle entonces 86. Para... precisamente lo que hice es lo que yo digo que no... Ah, sí, aquí está. Voy a poner 86. Para cumplir el requisito, voy a poner 86 con 84 porque queremos que sean 170. ¿De acuerdo? Okay. Pero ahora yo voy a multiplicar A por Y. Me da 40.020. Quiere decir que no puedo hacer 86 con 84 porque no tengo espacio para eso. Lo que hice aquí fue multiplicar la matriz de A, de las restricciones de espacio, por esta solución que es 86 con 84 y resulta que me da 40.020, o sea, no cumple la restricción. Okay. ¿Me explico? Entonces, no puedo hacer 86 con 84. Sí, no. Si lo pongo entonces en 85 con 85, que sería otra posibilidad, o sea, redondeo abajo en lugar de en el 2, 85 con 85, cuando multiplique A con Y, pues sí, tengo espacio. O sea, puedo hacer 85 con 85 y tengo espacio. No hay problema si hago 85 con 85, pero entonces vamos a el valor. Y el valor de la ganancia es 11.815.000. O sea, ya no estamos hablando de 5.000 pesos. Estamos hablando de 15.000, ¿cierto? Bueno, pesos, unidades monetarias. Aquí yo tengo 11.830.000 y aquí tengo 11.815.000. O sea, lo que quiero mostrar con esto es que los problemas son diferentes, que efectivamente si la restricción es que yo puedo construir no más de 170, pues la debo poner así como no más de 170, porque si lo obligo a que sean 170, la ganancia baja. ¿Sí? Sí. Bueno, y de paso, pues ahí les estoy mostrando también cómo pues, ir haciendo algunas consideraciones porque va a suceder. En este caso, la solución que obtuvimos, bueno, por ser un primer problema, inicialmente pues fue muy, pues vamos a decir, adecuada, 100,65, eso está perfecto. Pero muchas veces va a suceder que la solución no es entera y yo tengo que dar una solución entera porque se tratan de casas que estoy construyendo y por tanto no tiene sentido que yo diga la solución es 85.7 con 84.2. Entonces yo tengo que adaptar esta solución y entonces el valor de la función también lo tengo que adaptar y eso lo logro pues creando una nueva variable que tenga los valores que voy a dar como solución, pero tengo que multiplicar entonces f por esos valores para saber cuál va a ser el valor real que va a tener o la ganancia o la pérdida o lo que sea. Bueno, ¿alguna pregunta sobre este primer problema? No. Bueno, Ya hace rato que no entro acá a la pantalla de Teams, entonces no sé si ya están todos. Creo que no, ¿verdad? Ah, sí, sí, están todos. Es que tenemos un remolón. ¿Quién es el remolón? No tengo aquí quién es el último que se incorpora. Es Héctor, ¿no? Héctor, ¿fuiste tú el último en incorporarte? Sí, fui yo, doctor. Bueno, pero ¿entraste a tiempo como para entender?
Entré a tiempo, pero no sé si es mi internet. Se veía muy cortado. Usted estaba hablando del MATLAB y escribiendo y lo escuchaba bien, pero no se veía que estuviera haciendo nada. ¿Los demás sí veían? Es mi internet, doctor. Me di cuenta porque me Sí, salí se veía. y me volví a entrar y ya se arregló. Ya. Bueno, de todas maneras, recuerda que la clase queda grabada, entonces la puedes después revisar un poco con más Sí. calma. Bueno, entonces vamos a ver un segundo problema. Vamos a ver ahora. Bueno, aquí está, por supuesto, ya mi respuesta. Se concluye que para obtener una ganancia máxima que corresponde a 11.835.000 unidades monetarias, sí, 835, ¿verdad? Se deberá proyectar el desarrollo urbano con 100 viviendas de tipo 1 y 65 de tipo 2. Bueno, vamos a ver un segundo problema. Si están viendo el Word, ¿verdad? Sí. Okay. Sí. Un contratista puede disponer de 5 máquinas capaces de hacer trabajos de excavación. Estas máquinas no tienen los mismos rendimientos y por contratos previos su disponibilidad es limitada. El contratista desea determinar qué combinación de máquinas, qué combinación de máquinas le permitirá excavar 5.000 metros cúbicos de material en una semana, de lunes a viernes, al menor costo. Y en la tabla siguiente se incluyen los costos, las capacidades y las velocidades de operación de los distintos equipos. Entonces, tenemos un cargador frontal que tiene una capacidad de 1.5 metros cúbicos por ciclo y el costo por hora es de 175 unidades monetarias. De él se puede disponer 6 horas al día y el tiempo del ciclo en minutos es de 4.5. Tengo una excavadora hidráulica que tiene una capacidad de 2 metros cúbicos por ciclo. El ciclo demora 1 minuto. El costo por hora es de 300 unidades monetarias y puedo usarla 5 horas al día. Y así tengo una retroexcavadora A, una retroexcavadora B y una grúa con almeja. Todas ellas permiten mover tierra, o sea, excavar. Lo único que, claro, cada una tiene diferentes capacidades por ciclo, por cada vez que la acciono. Aquí tengo el tiempo que demora el ciclo, tengo cuánto me cuesta la hora y cuántas horas puedo disponer por día. Y se quiere obtener la combinación de maquinaria que minimice el costo del proyecto. Combinación de maquinaria. Quiere decir que yo lo que necesito saber es cuántas horas un contratista puede disponer de 5 máquinas capaces de hacer trabajos de excavación. Estas máquinas no tienen los mismos rendimientos y por contratos previos su disponibilidad es limitada, efectivamente. Desea determinar qué combinación de máquinas le permitirá excavar 5.000 metros cúbicos de material en una semana al menor costo. Y aquí tengo como los costos los tengo por horas, entonces yo la distribución del trabajo la puedo hacer por horas. Porque fíjense que tengo una disponibilidad por día, pero el costo lo tengo por hora. Entonces, mis variables, como lo que quiero es obtener la combinación de maquinaria que minimice el costo del proyecto, mis variables serían cantidad de horas que voy a usar el cargador frontal, cantidad de horas que voy a usar la excavadora hidráulica, cantidad de horas que voy a usar la retroexcavadora, cantidad de horas la retroexcavadora A, cantidad de horas que voy a usar la retroexcavadora B y cantidad de horas que voy a usar la grúa con almeja. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 variables. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Fíjense que aquí, si yo no tuviera el costo por hora y tuviera el costo por día, porque a lo mejor por contrato tengo que pagar por día y no por hora, entonces mis variables no sería cantidad de horas que voy a usar el cargador, sino cantidad de días. Pero en este caso, como tengo el costo por hora y lo que quiero minimizar es el costo, pues entonces pongo mis variables de esa manera. Y ese siempre, insisto, es el primer punto, o sea, cuáles son las variables.
Aquí están, usé como subíndice el nombre de la máquina para orientarme. CF sería cargador frontal, excavadora hidráulica, retroexcavadora A, retroexcavadora B y grúa de almeja. Y las variables son tiempo en horas de operación del equipo, cargador frontal, tiempo en horas de operación del equipo, excavadora hidráulica, y así sucesivamente. Tengo estas 5 variables porque son 5 los equipos de los cuales puedo disponer. Ahora vamos a ir viendo qué restricciones tenemos. Tenemos una restricción en el sentido de que yo quiero excavar 5.000 metros cúbicos de material. Entonces, aquí puedo poner una restricción del tipo igual, porque yo quiero excavar 5.000 metros cúbicos y puedo poner que sea exactamente 5.000 metros cúbicos. O yo puedo decir, bueno, si se pasa un poco, pues que se pase, siempre y cuando el costo es mínimo. Porque a mí lo que me interesa es que me cueste menos. Entonces, a lo mejor para lograr exactamente 5.000, tengo un costo mayor que si hago una combinación de equipos en que esto sea mayor o igual. Entonces, puedo ponerlo de las dos maneras. Yo puedo poner, e incluso puedo después jugar con eso y ver en qué caso tengo mejor rendimiento. Puedo poner que el total de material que voy a excavar sea mayor o igual que 500.000, perdón, que 5.000 metros cúbicos, o poner que sea exactamente 5.000 metros cúbicos. Ahora, ¿cómo tengo esa restricción? Bueno, pues como tengo la cantidad de horas. Ah, no, perdón. Voy a ir primero a la función objetivo, que la tengo escrita al final, pero lo lógico es que primero escriban la función objetivo y después cuáles van a ser las restricciones. Lo que yo quiero minimizar es el costo. Entonces, como mis variables son cantidad de horas que voy a usar cada uno de los equipos y tengo el costo por hora, pues la función objetivo sería 175 por la variable que me da la cantidad de horas del cargador frontal, más 300 por la segunda variable, más 250 por la tercera variable, más 175 por la cuarta variable, más 110 por la última variable. Y esa es la función que yo quiero minimizar. Entonces mi función objetivo está aquí. 175 por la cantidad de horas del cargador frontal, más 300 por la cantidad de horas de la excavadora hidráulica, más 250 por la cantidad de horas de la retroexcavadora de tipo A, más 175 por la cantidad de horas de la retroexcavadora de tipo B, más 110 por la grúa de almeja. Esa es mi función objetivo y quiero minimizarla. Ya voy pensando entonces que cuando yo vaya a escribir esto en MATLAB no tengo que cambiar signo porque lo que quiero hacer es minimizar. ¿De acuerdo? Entonces, como les decía, regreso atrás, tengo una restricción de volumen de tierra que quiero excavar. Entonces, para yo llegar a ese volumen, yo tengo que decir, bueno, el cargador frontal en cada ciclo mueve 1.5 metros cúbicos. Y el tiempo que dura un ciclo en el cargador frontal es 4.5 minutos. Y por otro lado, tengo restricciones de disponibilidad de horas. Pero vamos entonces al volumen. Entonces, ¿qué hago con estos dos números? Si el tiempo que dura un ciclo es 4.5 y en cada ciclo muevo 1.5 metros cúbicos, entonces aquí tengo la siguiente restricción. Es decir, el volumen que yo muevo, el volumen que muevo con cada equipo en una hora es la capacidad que mueve por cada ciclo entre el tiempo que duró el ciclo y eso lo multiplico por 60. O sea, el cargador frontal, vuelvo a la tabla, el cargador frontal mueve 1.5 metros cúbicos
pero para medir 1.5 metros cúbicos necesita 4.5 perdón, minutos. Entonces yo lo que quiero saber es cuánto mueve en una hora. Y para eso lo que hago es que divido y luego multiplico por 60. Porque esto es lo que él haría en un minuto. ¿Cuánto mueve en un minuto? Pues divido esto entre este. ¿De acuerdo? 1.5 metros cúbicos en un ciclo. Pero el ciclo dura 4.5 minutos. Entonces, en un minuto tengo que dividir 1.5 entre 4.5. En este caso, por supuesto, como mueve 2 metros cúbicos en un ciclo y el ciclo dura un minuto, entonces mueve 2 en un minuto. 2 en un minuto, eso lo multiplico por 60 y me da cuánto mueve en una hora. O sea, eso lo hago para cada una de las maquinarias. Entonces ya tengo cuántos metros cúbicos mueve cada equipo en una hora. Y entonces lo que hago es que ahora multiplico la cantidad de horas que voy a usar el cargador frontal por 20, que es la cantidad de metros cúbicos que mueve por hora, 120, que es la cantidad de metros cúbicos que mueve por hora la excavadora hidráulica, creo que se llama, lo multiplico por la cantidad de horas y así lo mismo, 72 metros cúbicos por la retroexcavadora A, 48 metros cúbicos por la cantidad de horas de la retroexcavadora B y ese número total tiene que ser, bueno, en este caso puse igual a 5000. Ya digo, esto puedo ponerlo igual o puedo ponerlo con mayor o igual que 5000. Entonces, ¿qué otra restricción tengo? Esta es la restricción en el sentido de que yo lo que necesito mover son 5000 metros cúbicos. Pero tengo una restricción de horas por día. O sea, el cargador frontal no lo puedo usar más de 6 horas al día. Porque por alguna restricción de uso de quién sabe qué, no puedo. Entonces, el cargador frontal solamente lo puedo usar 6 horas por día. Pero yo, la variable que tengo es cantidad de horas que voy a usar el cargador frontal. Entonces, esto me daría una restricción que sería 6 por 5, porque voy a usarla de lunes a viernes. Entonces, la variable esta tiene que tomar un valor menor o igual que 30. Porque multiplico los 5 días por la cantidad de horas y me da precisamente menor o igual que 30. El segundo equipo solamente lo puedo usar 5 horas al día, por tanto en total no lo puedo usar más de 25 horas. El otro 30, el otro 30 y el otro 25. Y esas son estas restricciones, 30, 25, 30, 30 y 25. Y no tengo más, ya no hay más restricciones. Un contratista puede disponer de 5 máquinas capaces de hacer trabajos de excavación. 1, 2, 3, 4, 5. Estas máquinas no tienen los mismos rendimientos y por contratos previos su disponibilidad es limitada. El contratista desea determinar qué combinación de máquinas le permitirá excavar 5.000 metros cúbicos de material en una semana al menor costo. Y aquí están todos estos valores que ya los usé. La otra restricción que tengo es que, por supuesto, la cantidad de horas que voy a usar cada uno de estos equipos no puede ser negativa. Y por eso escribimos esta condición. Todas las variables son mayores o iguales que 0. Y ese sería el modelo. O sea, el modelo quedaría de esta manera. Ajá. Aquí están las variables, la función a optimizar, que en este caso es minimizar, y estas serían las restricciones, o sea, estas que están aquí, que las puedo tomar todas como cota superior, las podría tomar como inecuaciones, pero en este caso tengo que escribir una cantidad tremenda de ceros, porque en cada ecuación entonces habría 4 ceros, por eso no las voy a tomar como inecuaciones, las voy a tomar como cotas superiores.
Y esta es otra restricción. En este caso es del tipo ecuación. Entonces, bueno, vamos a ver cómo quedaría el modelo ya en lenguaje de MATLAB. Este lo puedo aumentar un poquito. Esta es la función objetivo, como decía, es una función a minimizar y por tanto tomo directamente los coeficientes 175, 300, 250, 175 y 110. Esta sería la función f. El segundo parámetro es a, que son los coeficientes de las restricciones del tipo inecuación o desigualdad. No tengo, porque ya decía, esto lo puedo llevar a inecuaciones, pero tendría que poner aquí 1, 0, 0, 0, 0, aquí sería 0, 1, 0, 0, 0, luego 0, 0, 1, 0, 0, o sea, y no hay necesidad cuando realmente es mucho más cómodo trabajarla como cotas superiores, porque ninguna de ellas, o sea, esto no puede ser mayor que 30, por tanto, esto es una cota superior, todos estos son cotas superiores. Entonces, A se me quedaría vacío de la misma manera que B, porque no tengo restricciones del tipo inecuación. A equation, como voy a considerar que el volumen de material que yo necesito disponer de él es exactamente 5.000 metros cúbicos, entonces esto sería una restricción del tipo ecuación. Si quieren, después a la hora de resolverlo en MATLAB, vemos qué pasaría si le pongo mayor o igual. Entonces tengo aquí los coeficientes serían 20, 120, 72, 48 y 32. Y la parte derecha sería B equation, sería 5.000. Low boundary serían todos ceros, en este caso 5,1. Y upper boundary, entonces serían estos valores que están aquí, 30, 25, 30, 30 y 25. ¿Sí? Entonces, ¿qué tal si llevan eso a MATLAB? A ver qué resultado obtienen. Les doy unos minutos para que lo intenten. Dejo esa pantalla ahí. ¿Sí? Ok, sí.
¿Qué onda? Disculpe. ¿Alguien me puede explicar cómo se pone lo de low boundary? ¿Cómo se pone? Ajá, el LB igual ceros. ¿Qué quiere decir Sí. eso? Bueno, esto lo puedes escribir así o puedes poner. Eso lo que significa es que vas a generar una matriz que tiene 5 ceros. Ah, ok. Puedes poner esto. 1, 2, 3, 4, 5. Es equivalente a poner esto. Ok. O sea, pones directamente los 5 ceros separados con punto y coma, Ajá. porque es 1, 2, 3, 4 son 5 variables, o escribes en lo que decía antes. O sea, si tú pones LB igual ceros 5, 1, Ok. MATLAB lo que hace es que te genera una matriz que tiene 5 filas, una sola columna y todos son ceros, que es exactamente esto. Ok, Cualquiera de ok. estas dos cosas son, puedes poner cualquiera de las dos. Son admisibles, ok. No, sí, nada más me preguntaba qué significaba el 5,1. Ujú. Como no estaba. Sí, sí, sí. No se puede eliminarla o modificar una fila en MATLAB, ¿verdad? ¿Cómo modificar una fila? Sí, por ejemplo, F, quiero borrarle un número, pero ya no puedo. ¿Cómo escribiste F? Sí, con F siempre vas a poder porque F es una sola fila. Pero no la puedo modificar ya después de que le di enter, ¿no? Ah, sí puedes, o Sí, sea, sí tienes que puedes, sí volver puedes. con la flechita hacia arriba, tienes que buscar otra vez la variable f para que Ah, vuelva a salir y ahí la reescribes o le borras lo que tienes que modificar y luego le das enter para que se cambie la variable. ¿Quieres compartir tu pantalla? ya vi cómo, ya vi cómo, ya vi cómo. Ah, ¿ya viste cómo? Bien. Sí, gracias, Héctor. No hay Gracias. problema. ¿Puedo quitar esta pantalla ya e irme a MATLAB? Eh, Sí, ya. sí, yo creo que sí. A ver, yo en este caso lo primero que voy a hacer es poner clear all. Para que todas las variables que yo usé en el problema anterior ya se borraron, no existen, no tienen valor. Por si acaso a mí se me olvida Cambiar algún valor, sí. definir alguna, ¿me explico? Entonces, fíjense que si yo ahora pongo aquí F, me dice, no, pues F no, yo no sé quién es F, porque ya yo limpié todas las variables. Entonces yo recomiendo siempre cuando van a cambiar de un problema a otro, pues que pongan clear all para que todas las variables dejen de tomar valor. Entonces voy a empezar por F. Yo como las tengo aquí, las voy a copiar. Por supuesto que allá podría escribirlas, ¿no? Sí. Una Sería vez esto. que tenemos todas las variables introducidas, ¿cómo se genera el La respuesta sí, con el comando precisamente escribes, a ver, déjame entrar F y ahora te digo, mira, tienes que escribir este comando. Así. Corchete, X, fval, ok. coma, ajá. Que Sí, yo claro, por supuesto, a tengo. mí me dice, ajá. Ok, entonces voy a seguir yo introduciendo Sí, valores. Después de F voy a introducir A. Fíjense que yo puedo poner, como les decía antes, yo puedo poner que A es, y yo recomiendo que lo hagan así, o sea, es preferible que lo hagan así para que no se les olvide introducir ningún parámetro, o cuando yo fuera a hacer esto, donde va la A, pongo corchete que se abre y se cierra y ya. Lo que pasa es que a mí me parece mejor como, bueno, no sé, soy más conservador, pues que siempre el comando sea el mismo y yo defino los parámetros, ¿ok? Bueno, entonces en este caso B también era vacío. Voy a traer entonces ahora a equation, que aquí sí tiene valor. optimal solution found. Algo dice mal. Creo que no lo copié. Oh, Ah, sí, claro. Ajá. A equation. B equation es
¿Cuál sería la solución? ¿La X o el F-val? Los dos. ¿Los dos? Okay. Claro, porque el F-val te dice cuánto es el costo y la X te dice las horas que vas a usar cada una de las máquinas. A mí me sale como en notación desarrollada. Sí, siempre sale así. Ah, ok. Entonces, low boundary 051. Y me falta upper boundary, que lo voy a traer de acá. Upper boundary, aquí está. Creo que ya. Bueno, a mí me está dando 1, 2, 3, 4, 14.417. ¿Cuál? Y si no cometí ningún error, a ustedes les tiene que dar el mismo valor. Sí, me dio igual. Sí, me da lo mismo. 14.416. O sea, corremos el punto 4 lugares por la anotación que está usada. Sí. Lo que a lo mejor no les da, no lo sé, ahora ustedes verán si les da exactamente igual que a mí la solución, o sea, 25 horas de la máquina 2, Igual me da el mismo. 16. ¿Sí les da esa misma 16.6, solución? sí, y 25 de la última. Sí. 0 de la primera, 0 de la penúltima y 25 de la última. Ah, ok. Ok. Bueno, esto... Aquí tendríamos que dar como solución, bueno, que la máquina 1 no se va a usar, que la máquina 2 se usa 25 horas, que posiblemente sea la restricción que teníamos en hora de la 2, o sea, la 2 hay que usarla todos los días, las 5 horas que tiene disponible. De la máquina 3 usamos 16 horas y 2/3 serían que 40 minutos, ¿no? 16 horas con 40 minutos y la última máquina la usamos 25 horas. Okay. Y este sería el costo. Eso nos va a dar exactamente 500 metros cúbicos. Pudiera suceder que... 500, ¿no eran 5,000? ¿Cómo? ¿No Sí, eran sí, 5,000? 5.000, perdón. Pudiera suceder que si yo le digo que extraiga más de 5.000, hubiera alguna combinación que me dé menos costo. Porque aquí estoy obligando que sea exactamente 5.000. Entonces, eso podríamos reformular el problema. La función f sigue siendo la misma, pero entonces la condición esta que tengo aquí la voy a convertir en una restricción de que puede obtener más. Como puede obtener más, eso se vuelve una inecuación de mayor o igual. Entonces, tengo que cambiarle el signo a toda la... Y entonces ahora AEQ es la que se vuelve vacía, BEQ se vuelve vacía y todo lo demás se queda igual. O sea, lo que estoy haciendo ahora es que esta restricción, que lo que me dice es que esta cantidad sea exactamente 5.000, yo digo, bueno, no tiene por qué ser exactamente 5.000, si me extrae un poco más y de todas maneras el gasto es mínimo, pues me sirve. Al final esa tierra, pues ya veré qué hago con ella. Entonces, esta ecuación, esto que aquí está como una ecuación, yo lo estoy convirtiendo en una inecuación de mayor o igual. Pero para llevarla a MATLAB la tengo que cambiar de signo. Y por eso estoy haciendo esto que hice aquí. O sea, A es esa condición, pero cambiada de signo. B
es la parte derecha y entonces ya no tengo ecuación. Por eso A equation y B equation son vacías. Y en ese caso, bueno, algo hice mal. Lo vuelvo a hacer. Ahí está. Y obtuve exactamente la misma solución. ¿Sí? Sí. Eso significa que, bueno, pues no tengo por qué decirle que saque más tierra de la que yo realmente necesito, porque al final la solución ya la tengo. O sea, el costo es el mismo. Y la condición que tengo es que voy a extraer 5.000 metros cúbicos o 500, qué sé yo, no me acuerdo el número. Creo que son 5.000, no sé, 5.000 metros cúbicos. Pero bueno, lo que quería es que vieran que había otra forma de modelar el problema. Entonces, igual aquí yo puedo decir, se utilizan 25 horas de el segundo equipo, que no me acuerdo quién es, pero lo buscamos acá. Es la excavadora horizontal, creo. La excavadora horizontal. 16 y 40 minutos de la... Aquí el momento de hablar de hora, pues realmente ya no importa que sea 16.66, ¿no? Bueno, lo que pasa es que yo pienso que en el lenguaje común no se dice 16.66 horas. Estos son 2/3. No sé si, pero por ejemplo, me refiero a como el ejemplo pasado, que eran casas, que ahí se explicaba como 85.7, que no lo Sí, puedes pasar como 86 o a claro. 85. Claro, pero en este caso sí, porque como estamos hablando de horas en que Sí un se equipo cuentan está así. funcionando, podemos trabajar la fracción y precisamente decir 16 horas con 40 minutos. Esa es la... Bueno, es lo puse en plural, pero es la retroexcavadora A. Y 25 horas de la grúa, hay una sola grúa. El costo total es de 1,4417, 1, 2, 3, 4 ya, unidades monetarias. Bueno, ahí cometí algunos errorcillos de dedo. Solamente lo que pasa es que quiero mostrarles ahora que una vez que ya resolví el problema, incluso aquí puse las respuestas. Claro, yo puedo poner las respuestas acá. Lo lógico, bueno, igual llego aquí y tengo, esto quiere decir que el costo mínimo del proyecto es de 14.417 si se usa la siguiente combinación de maquinaria. Y aquí está. Yo puse horizontal, pero parece que es hidráulica, no horizontal, ¿no? Es que no me acordaba del nombre. ¿Dónde está la tabla? Sí, es hidráulica. Bueno, en fin, pongo aquí la respuesta. 25 horas, retroexcavadora 16 horas con 40 minutos y grúa de almeja 25 horas y ya esa sería la respuesta. Pero si vengo acá a MATLAB y ahora escribo aquí diary of y vengo acá, este archivo, por ejemplo, si le doy aquí doble clic me lo va a poner aquí en el panel, me lo va a editar. Aquí está. Yo lo puedo salvar incluso, pero bueno, lo que quiero es que vean que aquí está efectivamente todo lo que yo escribí. La primera instrucción que yo di fue clear all y ahí está todo lo que yo escribí. Hasta que al final pongo diary of. Por eso le decía que lo que hago es generar una bitácora, ¿no?
Lo último que escribí fue diary of, ya. El diary on no aparece porque eso, o sea, cuando yo pongo diary on es que se abre el archivo. Entonces, por eso aquí lo primero que aparece es clear all, que fue lo que escribí después del diary on. Pero todo lo que está aquí en el panel está en este archivo, que después lo puedo recuperar. Eso normalmente aparece cuando entran a... Bueno, aquí hay que ver dónde lo puso, pero normalmente cuando entran a Documents, es posible que aquí no esté porque no me dejó escribir en C, pero normalmente en Documents, aquí hay una carpeta que se llama MATLAB y ahí debía estar. En este caso no está por alguna razón, pero ustedes en sus máquinas lo buscan y ahí va a estar. Cuando entran a Documents en MATLAB, o sea, hay una carpeta que se llama MATLAB y ahí va a estar el archivo diary. Ah, es que creo que usted lo guardó en la carpeta de su disco D, ¿no? Sí, sí, es que yo lo moví por alguna razón que no quise dedicarle tiempo y no me dejaba ponerlo donde estaba, que posiblemente tenía yo que cambiarme de... Pero bueno, siempre al final se puede recuperar y tener todo el... Y bueno, ya les digo, para tareas y evaluaciones, pues normalmente es bueno tener ese... Aunque se cometan errores, no importa. O sea, cometes un error, pero luego lo subsana. Bueno, de esta manera tenemos resueltos esos dos ejercicios que están en ese archivo. ¿Qué vamos a hacer? Yo les voy a subir a poner en la plataforma y también aquí en Teams un archivo que tiene varios problemas de programación lineal, más o menos en el estilo de los que hemos visto. Si entran a la plataforma, creo que en la plataforma ya está. Voy a entrar aquí. Aquí hay un archivo que se llama usando MATLAB, efectivamente. Ya lo tienen en la plataforma. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 problemas. Entonces, yo quisiera que ustedes estos 6 problemas los modelen y los resuelvan. Y en la próxima clase, que será dentro de 3 semanas, porque bueno, ahora vienen 2 semanas de vacaciones, yo sé que algunos de mis colegas pretenden seguir dando clases, pero no es mi caso. O sea, yo creo que sencillamente si vienen 2 semanas de vacaciones, pues lo más lógico es que tomemos vacaciones. Y entonces yo no los voy a dar clase ni en Semana Santa ni en la siguiente. La próxima clase será dentro de 3 semanas y lo que vamos a hacer en esa clase es discutir sus soluciones de estos problemas. De todas maneras, si en lo que ustedes están intentando resolver estos problemas se les presenta cualquier duda, por supuesto que me pueden escribir. Y yo, no importa que sea Semana Santa o la siguiente, pues yo sí les voy a responder los mensajes. Lo que digo que no me parece correcto que les dé clase. La próxima semana es la siguiente. Pero si ustedes deciden usar parte de ese tiempo para resolver estos ejercicios y se les presenta cualquier duda y tienen cualquier pregunta, pues me escriben y yo se los respondo. Pero, como les decía, el jueves, dentro de 3 semanas, lo que vamos a hacer en la clase es discutir los resultados que ustedes obtuvieron con estos ejercicios. Insisto, discutir los resultados que ustedes obtuvieron. O sea, no se vale que lleguen a la clase y me digan, no, pues no pude resolver ninguno de los 6. ¿De acuerdo? Sí, está bien. Bueno, entonces, es que además alguien me pidió que necesitaba salir 10 minutos antes de las 11. Estamos a punto de que se cumpla ese horario. ¿Tienen alguna pregunta sobre, bueno, todo esto que acabamos de ver? Pues yo creo que van a ir saliendo con respecto a los ejercicios. Sí, claro, es lógico. Y por eso les digo, cualquier duda, pues sencillamente, como si quieren resolver algún problema y entonces me mandan la solución, me dice, profe, quiero saber si eso está bien. Con muchísimo gusto, por supuesto, de eso se trata. Yo estoy pensando que tal vez una buena solución sería que antes del examen ustedes pudieran hacer algunos ejercicios de este tipo tarea que les ayude a tener parte de la calificación, que no sea, que toda la puntuación no sea el examen.
Suena bien. Entonces, bueno, ya les diré. Estos de ahora no. Estos 6 son para discutirlos en clase. Ok. En la próxima clase discutimos estos 6 y ya después, entonces, igual cuando yo vea que sí, que ya el tema lo tienen más o menos dominado, le digo, bueno, resuelvan este como tarea y después hacemos entonces uno en el examen. También estoy pensando partir la evaluación de la segunda unidad en 2 partes porque pues ya la segunda no tiene nada que ver con programación lineal, entonces igual ya hacemos la parte de programación lineal y después la parte de ecuaciones diferenciales ordinarias. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta, algún comentario? Yo nada más una pregunta. ¿El archivo de Word en el que estaba trabajando estaría disponible para nosotros? Sí, ya lo tienen, ¿no? ¿O lo quieren ahora como quedó al final? Sí, Yo como pregunto, estaría bien. porque, por ejemplo, para mí me ayudaría mucho con la lógica que se estaba llevando para transformar el modelado. Sí, a ver, lo que ocurre es que durante la clase fui cambiando el archivo. Mm. Entonces, el archivo, si no me equivoco, originalmente se los puse en el chat. Mm. Sí, lo tienen. O sea, tienen en el chat el archivo como estaba cuando empecé. Ujú. Y luego durante la clase que les voy a tener, o sea, van a tener la grabación, tienen cómo se fue modificando. Si quieren les pongo cómo quedó al final. Pero Sí. lo tienen en el chat. Sí, sí lo ven ustedes en el chat. Sí. Ok, Ahí lo tienen, se llama linkprog 3.doc. ok, sí. Me parece que no hace falta que les ponga cómo quedó al final porque pues, como fui escribiendo arriba de él, Ujú. pero si quieren se los pongo. De todas maneras, insisto, en la grabación de la clase está toda la modificación que fue sufriendo ese archivo. Ok, no, sí, está bien. ¿Ok? Sí. De todas maneras, igual, la grabación va a estar en Teams, el archivo está en Teams y va a estar en Moodle también. Y en Moodle tienen los 6 problemas estos que quiero que resuelvan. Perfecto, sí. Muy bien. Bueno, entonces, sí, van entendiendo. Sí. Sí, Sí. Les digo, hace- la parte de MATLAB está fácil. La parte más Hay que darle compleja es la la lógica. lógica del modelado, creo yo. Ah, Sí. Hombre, de eso se trata, por supuesto, y ese es el objetivo de la asignatura, precisamente, que aprendan cómo modelar para usar herramientas. Pero yo creo que dedicándole un tiempo y un razonamiento, pues sí, sí se logra, sí se puede. No es nada que esté... Claro, cada problema es diferente al anterior, todos son diferentes. Pero bueno, con esos 6 hay una buena variedad, los discutimos en la próxima clase y ya eso pues, nos dice que tanto hemos avanzado. Sí. ¿Ok? Entonces nos vemos Bueno, en 3 muchachos. semanas, prof. Sí, esto nos vemos en 3 semanas. Ok. Insisto, Ok. si tienen preguntas, o sea, yo no me voy de vacaciones a ningún lugar, pues no hay a dónde irse. El año pasado me iba yo a Los Cabos, tenía todo comprado, boleto de avión, hotel, excursiones, de todo. Y bueno, pues llegó COVID y mandó a parar. Entonces, pues yo no me voy a, no voy a moverme, voy a estar aquí, pero sencillamente no voy a dar clase. Entonces, cualquier duda que ustedes tengan, cualquier problema que se les presenten, o si ustedes, no sé, resuelven el primer ejercicio y quieren, profe, dígame si voy bien, pues me mandan el ejercicio, lo mismo me pueden mandar su respuesta, incluso el valor de F, con el valor de F que me manden, ya yo sé si el problema está bien o no, pero igual me pueden mandar el archivo diary y yo se lo reviso. Ok. Ok. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues seguimos en contacto. Cuídense mucho. Igualmente, Gracias. Doc. Hasta Que luego. estén bien. Gracias. Hasta luego.